era fundar iglesias. Pero conocimos los chavos en la calle y nos dimos cuenta que también era tarea de la iglesia que fundáramos que ellos aprendieran a tener buenas obras, y una de esas buenas obras era que ellos estuvieran también sirviendo a aquellos que sufren, que tienen pobreza, que están abandonados o que están en lugares tan apartados. Así que empezamos con los chavos de la calle. Pero luego nos visitó un empresario que vivía en el sur de México. Y cuando nos visitó, sabiendo que trabajábamos con los chavos de la calle y que yo estaba contando en su iglesia lo que habíamos hecho, yo no lo conocía a él, pero él me conocía a mí, porque una de sus hijas había ido a estudiar al seminario donde estudiaba mi hijo Pablo. Y entonces él me dijo: hermano, ¿y tú no harías algo semejante como haces con los chavos de la calle por los auxilios? Hermanos, en México existen 36 tribus originales que estaban en México antes que llegáramos los españoles. Y me incluyo, que soy descendiente también de españoles. De hecho, mi bisabuelo y mi abuela son españoles. Así que tengo más sangre española todavía. Pero estos pueblos originales fueron invadidos por Europa, por España, ¿verdad? Y tomamos posesión de su tierra, y hicimos ciudades, y hicimos negocios, fábricas. ¿Y qué hicimos con los indígenas? Con los pueblos ancestrales, que es la palabra que más me gusta usar para ellos. ¿Qué hicimos con ellos? Los fuimos corriendo, echando de sus tierras hasta que nos posesionamos de ellos. Por eso no me fue extraño cuando iba en el viaje anterior a Temuco, que los de esos pueblos ancestrales, los araucanos, hubieran cortado árboles al lado de la carretera, los dejaron caer sobre la carretera y pasamos unas cuantas horas esperando con muchos otros autos que pudiéramos pasar. Y entendía su protesta, porque trabajando con Soxiles, luego con Tarahumaras en el norte y con Mazaguas en el centro de México, cerca de Ciudad de México, donde está el Estado de México, vive el pueblo Mazahua. Así que nuestro ministerio era fundar iglesias, predicar el Evangelio, pero el Señor nos mostró que también era ministerio nuestro los niños de la calle, también era ministerio nuestro los pueblos ancestrales. Y entonces, arbitrariamente dije que las 3 iglesias que fundamos se llamarían iglesias bíblicas, bautistas, misioneras. Porque me envió una iglesia bíblica, la Iglesia Bíblica Bautista de Maipú, me envió como submisionero. Yo era pastor de esa iglesia y de allí salí para ser misionero en México, después de ser 17 años pastor con ellos. Y entonces, al estar en México, claro, quise honrar a la Iglesia Bíblica Bautista poniéndole ese mismo nombre, pero le agregué la palabra misionera. Y entonces, hasta el día de hoy, ya van 3 iglesias, se diferencian por el nombre del lugar donde ellas están, las 3 iglesias que fundamos, y tienen sus propios pastores. Pero les dije: hermanos, la tarea que empezamos, siendo yo su pastor, tiene que continuar. Tiene que continuar porque hay tantos pobres. Hermanos, cuando llegamos a México eran 83 millones de razones. Si hoy día hay 120 millones de mexicanos, ¿cuántas razones tengo para venirme o continuar? ¿Qué hacemos? Ya tengo 70 años, ya estoy viviendo los 71. ¿Qué hago? ¿Me regreso? ¿Me jubilo? Y me vengo acá y, bueno, algunas iglesias nos seguirán apoyando, y más la pensión que recibo por haber sido trabajador y empleado particular, recibo una pensión de parte de una AFP. Bueno, ¿me quedo o vuelvo? ¿Qué creen? No tengo ninguna duda. Yo ya pedí a mi familia: ustedes me van a sepultar en México, no me van a sepultar en Chile. ¿Por qué? Porque amo a esa gente. Son tantos millones de personas, hay tanta necesidad, y entre los que son descendientes españoles como ustedes y yo, la crisis más grave es el divorcio, la separación.
y habló la directora del Registro Civil de México cuando asumía el actual presidente, y ella dijo: el 45% de los matrimonios de México están divorciados o se están divorciando. ¿Sabe lo que significa eso en una nación? Una crisis con la juventud profunda. Porque yo soy hijo de padres divorciados y sé lo que es la crisis que producen los padres cuando ellos se divorcian. Porque para divorciarse, primero se golpearon, pelearon, se separaron, regresaron, se perdonaron, volvieron a separarse, se volvieron a golpear y finalmente se divorciaron. ¿Y quién bebió ese vaso de amargura? Los hijos. Así que cuando yo me convertí a Cristo a los 14 años, lloré el momento que acepté al Señor. Sentía la mano de David Hibbert, el misionero que me predicó de Cristo, que me daba palmaditas suaves y me dejó llorar, Le acepté como mi Salvador 26 de abril de 1961 y ahora pues, ¿cuántos años tengo? Tenía 14 años entonces, más 56, 70 años han pasado. Esa es la edad que tengo ahora. Ya sería tiempo de jubilarme, ¿verdad? Venirme acá a casa, a Chile y pasarla tranquilo, como muchos viven su jubilación, que se la merecen, por supuesto. Pero hermanos, la carga es tan grande por México, es tan grande por los pobres, por esos chavos de la calle que mencionaba Rebeca, como Hugo, que es: yo soy su papá, así nos pidió, si nos podía llamar papá y mamá. Entonces, por supuesto que sí, le dije, y nos abrazamos, y hasta el día de hoy, cuando él llama, dice: papi, ¿cuándo van a regresar de Chile? ¿O se van a quedar allá? No, hijo, regresamos, así que espéranos. Entonces, pero era el chavo más violento, más pegador, más grosero para hablar, pero hoy es un hijo de Dios, sirviendo en una iglesia y trabajando, ahora él con chavos de la calle junto a su iglesia. ¿Ve que se puede? Y eso me lleva al tema de hoy. Es como la introducción. ¿Quieren buscar, por favor, en el libro de 1 Corintios, capítulo 3? Por favor, busquen 1 Corintios, el capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Quizás algunos no lo han entendido, quizás algunos nunca lo han sabido, y quizás algunos, aún sabiéndolo, todavía no entienden en qué consiste realmente ser cristiano, ser hijo o hija de Dios. La Biblia habla de varios juicios. El último de los juicios, ¿recuerdan cómo se llama? Termina ahí en Apocalipsis. Y se sentó el Señor en un trono blanco, ¿verdad? Ahí está el último de los juicios. Pero hubo un juicio en la cruz. El que cree en mí será salvo. Y el que no cree en mí, dijo el Señor, será condenado. Ese es un juicio. ¿Determina salvación o determina condenación? Y el acto es creer aceptando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hecho que yo viví a los casi 14 años, el 26 de abril de 1961. Bueno, pasé ya por ese juicio y aquel que dio su vida por mí ocupó mi lugar, ya fui juzgado, Él pagó mis pecados, ahora soy salvo. ¿Tú puedes decir a eso mismo, igual que yo? ¿Amén? Amén. Amén. Pero, ¿es el único juicio? Porque 1 Corintios nos dice así, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, hablando a los corintios, que eran muy peleoneros, acuérdense que ellos tenían varios líos que Pablo tuvo que resolver en la carta con los corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y lo compara un creyente carnal como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, nadie le da un hot dog a un bebé de 6 meses, ¿verdad? De 1 año. Nadie le da un trozo de carne para que se la masque y se la coma, a menos que la pique o la muela muy bien, ¿verdad? Bueno, entonces dice el apóstol que ellos eran niños en Cristo, días de leche. Aleluya. Mira. Yo igual puedo predicar con luz o sin luz. ¿Ok? ¿Suele suceder aquí o es un corte de luz general? Bueno, sigamos. Dejemos que los encargados vean esto. Miren, hermanos. Los creyentes, todos los creyentes, pasamos por el juicio de la cruz. El que cree en mí será salvo. Y el que no cree en mí será condenado. Ese es el juicio de la cruz. Porque Jesús vino para ser el Salvador de ¿cuántos? De todo el mundo. Pero ¿cuántos del mundo van a ser salvos? Todos los que le acepten como su único y suficiente Salvador. Así que ese juicio a mí me ocurrió el 26 de abril de 1971 a mis 14 años. Allí fui declarado por el Señor salvado porque le acepté como mi único y suficiente Salvador. Y doy gloria a Él por eso. Sin embargo, este capítulo que voy a leer habla del juicio, están ahí en 1 Corintios, ¿verdad? Entonces, allí en 1 Corintios, en el capítulo 3, leo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pues, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y Pablo afirma, yo planté, porque ahí estaban divididos los corintios entre si seguían a Pablo o seguían, ¿cómo se llama? A Apolos, ¿verdad? Y entonces ellos en ese momento estaban con esa indecisión. Mami, ¿me alcanzas un pañuelo, por favor? Entonces ellos en su corazón estaban uno con un líder, otro con otro líder. Hermano, ¿quién nos salvó? Gracias. ¿Quién nos salvó? No sé si yo alguna vez llevé a alguno de ustedes a Cristo en mis visitas, no lo sé. Pero estoy seguro que Antonio fue el padre espiritual de varios de aquí, probablemente, o algunos de los otros líderes, predicándoles a Cristo Jesús. Pero en realidad el Salvador es Cristo Jesús. Nosotros fuimos medio de la gracia, pero yo no he muerto por ninguna persona, ni he dado mi vida por ninguno. Solamente sé que Jesús es el Salvador del mundo y nosotros somos ministros de Dios. Antonio y yo, pastores, y los otros hermanos que copastorean con Antonio, somos ministros de Dios. Esos somos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno ¿recibirá qué? Su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y le dice a los corintios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Claro, porque él fundó la iglesia de los corintios, pero después no pudo seguir siendo el pastor de Corintios. Entonces vinieron pastores, vinieron siervos de Dios para pastorear la iglesia en Corinto. Entonces él dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, verso 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero, ¿qué? Léalo conmigo. Pero cada uno mire como sobre edifica. Te incluye a ti
me incluye a mí, nos incluye a nosotros. Cada uno tiene que ver cómo va a sobreedificar sobre el fundamento que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y aquí viene la noticia. Dice, verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué? Oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Y lo que está usando es una figura literaria, como usar estos 6 elementos: oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca. Es una ilustración, porque dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hay varios juicios en la Biblia. ¿Recuerda con cuál termina? El gran Apocalipsis. juicio del gran trono blanco. El gran trono blanco. Pero las epístolas nos hablan del juicio de la cruz. Los evangelios nos hablan del juicio de la cruz. Cristo dijo, el que cree en mí será salvo, y el que no cree en mí será condenado. Ese es un juicio que determina la salvación de unos y la perdición de otros. Y el acto es, cree en Cristo como tu Salvador. Eso lo hice yo el 26 de abril de 1961. ¿Antonio? En el 82. El 82. ¿Alguien me dice qué año? 79. El 79. ¿Alguien más me dice cuándo creyó en Cristo? ¿Allá atrás? 63. ¿Y alguien? 98. ¿Y tú? 2011. Amén. Hemos creído a Cristo. Hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Ahora soy salvo, no porque me salvé, porque fui salvado. Amén. Amén. El Señor es mi Salvador. Pero el Señor no tiene flojos, no tiene cesantes, menos vagos en el Evangelio. Y ahí entra el problema. Porque uno puede tener muchos hijos, o 2, o 3, o 5. Y entonces viene una señora a la iglesia, me dice, pastor, si usted pudiera hablar con mi hijo Raúl. Es un muchacho ya que anda casi por los 30 años, vive alcoholizado, lo contratan para que trabaje, pero trabaja un poco y lo corren por lo mismo, por el alcohol. Y verá la edad que tengo y tengo que estar sosteniendo a ese hijo y pidiéndole a los otros hijos que me ayuden. Y ellos dicen, mamá, te doy dinero a ti, pero ¿cómo estás sosteniendo a ese vago? Bueno, ese vago se convirtió a Cristo, transformó Dios su vida y ahora es otro varón. ¿Verdad? Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Pero, se los voy a ilustrar así. Murió en una iglesia, había una iglesia así como esta, que tenía un portero que vivía al otro lado del edificio de la iglesia. Y entonces a él le tocaba hacer el aseo, le tocaba cuidar el orden, reparar algunas cosas que se echaban a perder dentro del templo, y él era el portero. Pero también había diáconos que apoyaban al pastor, y coincidió tristemente que murió en el mismo día el portero y el diácono. Evidentemente al portero, como era el mismo día, le era incómodo a la familia del diácono tener ahí al portero con su familia. Entonces convinieron que el pastor haría una ceremonia en la casita del portero y haría otra ceremonia en el templo con el diácono. Y así se resolvió el problema. Pero cuando llegaron estos dos al cielo, el Señor los esperaba en una carroza blanquita, hermosa, con un par de caballos blancos maravillosos, como esas carrozas que hacían antiguamente los romanos, y los subió arriba a los dos. Y entonces les dijo que les iba a mostrar el reino celestial. Y llegaron frente a una casa
que el techo era un diamante. Las paredes eran de plata. Puertas, ventanas y el piso, todo de oro. El diácono miró al portero así con una mirada que no habla palabra, pero con la mirada dice todo. Dice, pinchó el techo, ¿verdad? Él había sido diácono, el otro había sido portero. Entonces le dice el Señor, mi querido portero, mi hijo tan especial, ve y toma posesión de tu casa. El portero humildemente se bajó y fue y tomó posesión de su palacio en el reino de los cielos. Pero el diácono pensó, si esta es la casa del portero, ¿cómo va a ser la mía? Llegó el Señor en silencio con él a una casa que era como una choza, tenía techo de paja, tenía madera, las paredes, no tenía puerta ni ventana, pero sí tenía los huecos de las puertas y las ventanas, y en el suelo hojarasca, una hojarasca. El diácono estaba como molesto, no hay hacer cosas que me hayan entregar esto el Señor a mí. Yo era diácono. Si el portero tuvo esa casa, esa va a ser la mía, no, esta no puede ser. Le dice, Señor, ¿por qué te paras aquí? Dice, hijo, quiero entregarte tu casa. Señor, yo fui diácono. Mira la casa que le diste al portero. Eso no tiene nada que ver con los cargos, hijo. Yo construyo sus casas en el cielo con los materiales que ustedes me enviaron. ¿Capta la idea? Es una ilustración. Porque ¿qué es lo que acabo de leer? Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero lea conmigo ahora. Pero, no los escucho, otra vez. Pero, cada uno mire cómo se edifica. Ok. Cada uno mire su propia edificación. Ah, ya. Entonces mi idea es, mírate ahora a ti mismo. Porque ¿saben cuándo va a venir el Señor? No, no lo sabemos. Sí sé que va a venir, pero va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y si fuera, diría un mexicano, ahorita mismo. Ay, ay, ay. Alaba. Primero, ¿tendrías casa o tendrías que vivir al aire libre? Otra, ¿podrías recibir la casa del portero o recibirías la casa del diácono? Hay un error en el pueblo cristiano, error que nace de ignorancia, y la ignorancia es que no estamos previendo lo que viene después de la vida eterna, cuando muramos aquí, lo que viene después es la vida eterna. Porque el Señor dice que los creyentes vamos a pasar por el juicio de las obras, todos, sin excepción, para que cada uno reciba conforme haya hecho. Así que en el Señor no hay ociosos, en el Señor no hay vagos, en el Señor no hay negligentes. ¿Me entienden? No hay ociosos, no hay vagos, no hay negligentes. Tenemos que hacer buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Dice el Señor, estuve enfermo. ¿Y qué más añade? Y no me visitaste. Escucha, ¿no tenemos acaso personas en el alrededor que se enferman? Vecinos, compañeros de trabajo, parientes. Y si voy a visitarlo y le predico a Cristo. Nosotros tenemos un ministerio hasta ahora, gracias a Dios. Inés es hija de Dios. Elías e Inés son más ancianos que nosotros. No recuerdo, mami, más o menos cuánta edad tendrá Elías e Inés. ¿Será 75, 76 años? Más o menos, un poco mayor que nosotros. Pero Elías e Inés, Elías pertenece a una
religión, que no es ni católica ni evangélica, pero él dice que es más evangélica que católica porque se sientan 3 o 4 personas adelante como medium y dicen que el Señor habla a través de los medios y le enseña a toda la iglesia. Hágame eso. Entonces ellos se llaman cristianos espiritualistas. ¿Conoce alguna iglesia así en la Biblia? No. ¿Es una iglesia del Señor? No. ¿Que tiene el nombre de iglesia cristiana espiritualista? Sí. Pero no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. E Inés, su esposa, lo entendió y aceptó al Señor, pero está grave. Cada semana la vamos a ver, pero ahora nos fuimos a despedir porque nos veníamos a Chile y no volvíamos hasta 3 meses después. Y ahora, entonces, cuando regresemos el 28 de este mes, si Dios le ha concedido aún vida a Inés, ir a verla. Pero siempre oramos por Elías para que él entienda el mensaje y crea a Cristo y deje esa creencia que tiene de que él, por pertenecer a la iglesia cristiana espiritista y por recibir mensajes de esos espíritus, ya le declararon salvado. Y no es así el Evangelio, ¿verdad? Así nos lo enseña la palabra de Dios. Bueno, ¿es una buena obra la que estamos haciendo? Sí, ¿verdad? Porque el Señor dijo que visitemos a los enfermos, que ayudemos a los que están sin vestido. Tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis. Eso eran nuestros chavos de la calle. No era solamente ir a fundar iglesias. Y sí cumplimos con fundar las iglesias, y 3 iglesias tienen nombre de iglesias bíblicas bautistas misioneras. Pero esas iglesias tenían que ir con los chavos de la calle. Pero después les dije, ¿sabe que hay soxiles en el límite fronterizo con Guatemala? Están en extrema pobreza, son un grupo cristiano desplazado por ser convertidos. Al pastor y al hermano del pastor los mataron, asusados por el sacerdote católico. Y ahora ellos fueron corridos de su tierra, les quemaron sus chozas y echaron a un grupo como de 300 personas entre hombres, mujeres y niños. Y el empresario de ese lugar de Chiapas me llamó y me dijo, Nelson, ustedes pueden recibir, traigo a Jonás Méndez, el líder de ese grupo, y quiero que los escuchen en el problema que están viviendo. Los escuché en casa, lo paré frente a la iglesia, igual como aquí están ustedes. Imagínense que aquí está Jonás, un indígena que habla más o menos el español, el castellano, y nos contó el estado en que se encontraba. Y yo dije a mis hermanos, tenemos 2 opciones. Podemos orar por Jonás y por su pueblo, o le decimos a Jonás que vamos. Guardé silencio y dije, díganme qué hacemos. Y las voces se alzaron y dijeron, ¡vamos! Y fuimos. 3 viajes hicimos a ese lugar. Ahora fue el 4, porque fuimos solos con Rebeca solamente a visitarnos. Eran pobres de pobreza profunda, si los echaron con la ropa que tenían puesta, nada más. Y 3 hermanos, empresario uno, otro un abogado y otro un ingeniero, que eran miembros de una iglesia, formaron una sociedad civil para ayudar a estos desplazados y hablaron con el gobernador del estado de Chiapas para que una propiedad, una hacienda que le había sido dada o que le había comprado un dirigente sindical, porque allá los sindicatos en México, hermano, son poderosísimos. Los presidentes quieren tener a su lado a los presidentes de los sindicatos, porque son sindicatos grandes. Este era un hombre, presidente de un sindicato, y entonces cayó preso en el gobierno de Salinas de Gortari, y el hombre entonces le fue expropiado su fondo y quedó totalmente abandonado. Él criaba ganado ahí, era una extensión grandísima. Estos 3 hermanos consiguieron que el gobierno les diera esa propiedad. En esa propiedad entre montañas había bosques, pero ¿con qué cortaban los bosques para hacer las casas a los indígenas? Entonces, lo visitamos en un viaje corto
conocimos sus necesidades y después volvimos con un autobús con 3 iglesias. La nuestra, una de San Antonio, allá en California, y otra, no es San Antonio, California. Es una ciudad de California, Los Ángeles, California. La otra iglesia esa iglesia era de hispanos. La otra iglesia venía de Illinois y era una iglesia gringa. Y nosotros la iglesia mexicana. Cada uno nos dividimos los deberes. Los hermanos de Estados Unidos nos trajeron las herramientas para talar bosque y para construir casas. Los hermanos de California, ahí está el ingenio para que ustedes hagan buenas obras. ¿Saben lo que hicieron? Se pusieron a hacer taquitos. Tortilla, una carne adentro, vamos a venderla, vamos a vender algunas cositas más, a ofrecer café caliente, lo que fuera, afuera del supermercado, con una leyenda, para ayudar al pueblo Soxil desplazado. Y cuando vinieron, traían todo el dinero de lo que yo les había pedido. Ustedes van a tener la tarea de comprar los animales para darle a ellos, para que puedan criar un animal, para reproducirse y tener carne para ellos. Así que viajamos con ellos, ahora ya no era una camioneta de 15 pasajeros, fuimos en un autobús de 40, las 3 iglesias, y llegamos allá, y una de las cosas fue ir a comprar los animales, compramos ovejas para ellos. Los hermanos que traían la maquinaria le enseñaron a los hermanos soxiles a usar las sierras eléctricas, a saber hacer las tablas, cortar la madera en tablas, a saber hacer una silla, a saber hacer una mesa. Trabajaron con ellos. Y la parte espiritual es la que me tocó a mí, ¿verdad? Porque tenía que predicar, tenía que enseñar, y andaba dirigiendo todo el proceso. Y entre eso, ustedes recibieron noticias de eso. En una casa había una pequeñita sobre un saco blanco así sucio, y ella llena de orina y excremento. Y yo entré a esa choza que tenían ellos, allí, en el lugar mientras construían sus casas, y casi paso por el lado de ella, casi la piso, y ahí me dicen que tenga cuidado porque ahí está la niña, Eulalia. Tenía rota su columna vertebral desde que nació. Así que no se podía sentar, no podía hablar, tenía dañado su cerebro, emitía sonidos nomás. Y estaba ahí sobre todos esos paños sucios. Yo salí al patio de esa choza, miré al cielo y dije: Señor, es una niña, no es un animal, es una niña. Y le dije: ayúdame para ayudarla. Así que volviendo a la capital, escribí una carta, íbamos de visita unos meses más a las iglesias y pedí una silla de ruedas. En una de las iglesias que nos apoya del estado de Illinois, una familia y el pastor se acercaron y dijeron: Nelson, mi hija usó esto, ella ya partió con el Señor, guardamos la silla, pero ahora queremos regalártela para Eulalia. Me fui de allí al aeropuerto, dije a Aeroméxico: esta es una ayuda humanitaria, por favor llévenme la silla y me la entregan en el aeropuerto de México, pero no voy a pagar por trasladarla, porque estoy haciendo una obra que ustedes van a ser parte de esa obra como Aeroméxico. Y lo hicieron. Y llegué, ¿verdad? Llegué a México y retiré la silla y se la pudimos llevar a la niña. Hermanos, ¿se pueden imaginar cómo una sonrisa de esa pequeña sentada en la silla, que tenía correas para apretarle de aquí, para sostenerle los fierros, para sostenerle sus piernecitas en la silla? Y cuando la sacamos, todos los niños del lugar corrían para rodearla a ella y se alegraban, y ella les devolvía una sonrisa. Yo dije: ya me pagó. Esa sonrisa ya me pagó. Esas son obras para la gloria del Señor. ¿Tú tienes las manos llenas de buenas obras o tienes las manos
vacías, aquí, ahora, en este momento. Porque si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. En el juicio de las obras, en el trono de Dios. Delante de Dios seremos juzgados por nuestras obras, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que para algunos es una noticia descubriendo algo que quizás no sabían. Todos los creyentes en Cristo seremos juzgados en el juicio de las obras del creyente. Todos, sin excepción. Pero en cuanto a nosotros, Nelson y Rebeca, y nuestros hijos, no queremos llegar al cielo con las manos vacías, y lo que hemos hecho es insuficiente para tanta necesidad. Y entonces mi iglesia matriz, una hermana se para y dice: pastor, ¿cuándo va a regresar? Le dije: no puedo, hermana, no puedo regresar a Maipú, no puedo regresar a Chile. Hay tanta necesidad que prefiero morir y ser sepultado en México. ¿Y tú, hermano? ¿Acaso no vas a estar en el tribunal de Cristo también?